Es uno de los grandes retos como sociedad. El envejecimiento, la soledad no deseada o las políticas de mayores cobran protagonismo. Nadie imaginaba verles a la cabeza de manifestaciones e importantes protestas ante el Congreso, pero es que tampoco les imaginábamos desahuciados de sus hogares o solos en una habitación de hospital. Hablamos de mayores y lo hacemos con una fundación que trabaja por sus derechos, por sus necesidades y por dar un giro a todo esto. Bienvenidos a Mano a Mano. ¿Cuál es el papel de los hombres y de las mujeres que han puesto en pie nuestro país? Ese gen que hay que trasladar a las nuevas generaciones y que tenemos que cuidar cuando nos pasen el testigo. Nadie fracasa en la vida si dedica tiempo a los demás de manera generosa y altruista. Para ver que el hecho de ser mayor no significa que ya no tengamos nada que aportar, sino todo lo contrario. Tenemos ese ejercicio de responsabilidad de poner en valor todas y cada una de las cosas que los mayores todavía pueden aportarnos. Y con este objetivo nacía en Albacete la primera Feria Regional del Mayor. Un evento con el que inauguramos el mes de octubre y que reunió en las instalaciones de la IFAP a más de 1.500 personas, la mayoría público objetivo de avanzada edad. Se trata de formar, de informar, pero sobre todo de divertir y de que juntos podamos decir aquí estamos, somos mayores pero somos válidos todavía. Información, asesoramiento y sobre todo conocimiento acerca de todos esos programas de ocio, turismo, termalismo o atención al mayor que están disponibles en nuestra región. Este mes de octubre, instituciones y medios hablamos del mayor, de sus necesidades y de su problemática actual. Tras lo más duro de la pandemia, 1 de cada 2 usuarios de residencias asegura sentir miedo. Muchos han desarrollado episodios de depresión y hay otro caballo de batalla como sociedad, la soledad no deseada. Se invierten más de 5 millones de euros en programas de envejecimiento activo para poder seguir dando utilidad a esos años y que los años que a día de hoy somos el segundo país en esperanza de vida. Problemas de este siglo que afecta a quienes pusieron los mimbres, aquellos a los que no imaginábamos que tendrían que luchar por sus derechos, por sus pensiones e incluso por sus hogares. Hoy analizamos la figura del mayor en un mano a mano junto a quienes trabajan por dignificar el final de la vida, la Fundación Mayores. Bienvenidos a Mano a Mano. Bien, pues buenas noches. Hoy hablamos de mayores y lo hacemos junto a la Fundación Mayores. Pedro José Molina, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Merche, ¿qué tal? Yo digo, hoy hablamos de mayores, un tema que este mes de octubre pues ha salido más a la palestra. Inaugurábamos el mes con esa Feria Regional del Mayor en Albacete con toda una semana de actos también municipales en torno a esta figura, de la que también venimos hablando mucho a lo largo de este año, pues por el deterioro, ¿no?, que ha sufrido la figura de la persona de avanzada edad tras la pandemia. Pero quiero ir por partes, tenemos mucho para hablar y mucho que analizar. Y Pedro, primero pues hablábamos de esa Feria Regional del Mayor, que es la primera edición que se realizaba en Albacete, y preguntarle por qué era necesario, ¿no?, hacer una feria donde el sujeto objetivo, el público, eran esas personas mayores. Pues mira, Merche, entre los compañeros del trabajo, nuestro trabajo en la Fundación, vemos a diario, bueno, pues lo que representa el mayor para nosotros y para la sociedad. Sobre todo, te voy a ser sincero, tras toda esta época del COVID, donde lo hemos pasado tan mal todos, pero en general los mayores que estaban encerrados en las residencias, como estábamos nosotros, o en sus casas, que estaban en sus casas también, y veíamos que hay que darles un premio, darles un homenaje, que la sociedad pues los premie de alguna manera, porque son los que más sufrieron, donde más fallecieron, por desgracia, donde las noticias que veíamos a diario en los hospitales, han fallecido 30 en esta residencia, 50 en la otra, 1000 y pico fallecidos al día, era como una guerra. Entonces ellos eran los más perjudicados y dijimos, entre el grupo de compañeros que formamos la Fundación Mayores, ¿por qué no hacemos una fiesta a ellos, un homenaje a ellos? Pero al mismo tiempo, no solamente eso, vamos a hacerlo más grande. Nosotros trabajamos en la región, por eso le dimos ámbito regional, pero pensamos que aglutinar a
todo tipo de recursos públicos y privados esta feria. Es decir, quisimos introducir formación. Contactamos con colegios como el de psicólogos, el de enfermería, el de notarios, el de abogados, el de todo tipo de profesionales. Queríamos que estuvieran presentes para que en esta feria hubiera formación, por un lado, pero también queríamos, por supuesto, diversión. Para ello preparamos pues, una serie de espectáculos, de talleres. Por ejemplo, pues, diseñamos para que hubiera espectáculos musicales, obras de teatro, y bueno, pues de ahí partió la idea de ir haciéndolo cada vez más grande, más grande, más grande, de tal manera que acogiera todo tipo de recursos, o la mayor parte de los recursos públicos y privados relacionados con los mayores, para que todo el mundo pudiera saber en cada circunstancia qué hacer. Por ejemplo, quien se encuentra en su pueblo en una situación de una persona que está sola, que está desamparada, que quizás tenga Diógenes, y pues de qué manera, dónde tengo que ir, a un trabajador social del pueblo, del centro médico, del ayuntamiento, cómo dirigirme a un juzgado para que a esta persona le incapaciten, le presten apoyos y ayuda. Pues queríamos que todas esas informaciones pudieran obtenerlas de esta feria. También participó la Policía Nacional, la Guardia Civil, que también lleva una campaña sobre el maltrato al mayor. En fin, una feria que aglutinara pues, una pluralidad de elementos, de música, de diversión, pero también de formación. Recordamos, hicimos también una gran gazpachada, un chocolate, nos hicieron bocadillos, y bueno, pues contamos con la colaboración, que sin eso tampoco hubiese sido posible, del Ayuntamiento, la Diputación, la Delegación y la Junta de Castilla-La Mancha, concretamente de Bienestar Social, y todos ellos pues, con la intención de difundirlo a toda la sociedad, no solamente a los mayores, también a sus familiares. Y bueno, pues básicamente era ese, darles un premio y que la sociedad respete más al mayor, que se le valore más, no solamente la sociedad, las instituciones y todo en general. Ese era un poco el sueño de esta feria, o la idea de esta feria originaria. Yo, bueno, lo materializamos en esta feria, que estoy segura que es la primera edición, pero que va a haber segunda y que se va a consolidar en la ciudad, pero también, pues, dentro de la Fundación, todo lo que hablamos lo tienen muy interiorizado, pero yo quiero también que llegue afuera, ¿no? Y preguntarle qué es, ¿no?, la Fundación Mayores, a qué se dedican, cuál es el día a día o cuáles son sus retos, su empeño diario en la Fundación Mayores. Pues sí, Merche, la Fundación Mayores es una entidad tutelar que se crea en 1999, depende de la Consejería de Bienestar Social y se preocupa de la protección de personas mayores de 60 años que residen en Castilla-La Mancha y también de la promoción de sus derechos y de la provisión de apoyos para completar su capacidad jurídica. Hemos tenido recientemente una nueva ley que ha cambiado mucho toda la legislación en el panorama nacional, tanto el Código Civil, la ley de enjuiciamiento civil, bueno, en el sentido de que ahora ya no existe la figura del tutor, sino del curador. Y todo esto ha sido una referencia que nos ha trastocado a todos, a juzgados, a Fundación, la manera de trabajar. Pero bueno, volviendo un poco para no meterme en otros temas de lo que me refiere nuestra Fundación del día a día, bueno, pues sobre todo la protección de estas personas mayores de 60 años que residen en Castilla-La Mancha, que están en situación de desamparo y de vulnerabilidad. Personas que no tienen a familiares o que los tienen y no se preocupan por ellos, no quieren ser sus tutores. O otra opción, que quieren ser tutores o curadores de sus padres o de sus familiares, pero el juez no los considera idóneos, porque ven intenciones únicamente, por ejemplo, económicas, quieren su patrimonio, pero no quieren atenderles a ellos. Es entonces cuando se mueve un procedimiento donde al final la tutela acaba recayendo en la Consejería a través de la Fundación Mayores, en este caso. Y bueno, pues en el día a día nosotros trabajamos bajo el control de los juzgados, de la Fiscalía y en coordinación con la Consejería de Bienestar Social. Ahora mismo también, bueno, pues el perfil de personas que tenemos son personas que una vez brincan esta edad, adolecen de cualquier tipo de discapacidad física o psíquica que les incapacita para poder gobernar su persona o administrar sus bienes. Ese es el tipo de personas que nosotros tutelamos. Bueno, ahora tutelamos, hay que decir curatelamos. La figura del tutor desaparece respecto del mayor. Ahora se llama curador representativo. Por eso hacía antes alusión a esta nueva ley que se publica el año pasado en septiembre y hace una remodela todo el panorama referente a la tutela. ¿Qué más cosas?
Pues bueno, pues ante nosotros nuestro equipo está compuesto por trabajadores sociales, por abogados, personal de administración, técnicos de tutela, y bueno, engloba una serie de áreas: el área social que denominamos, el área jurídico, el área económica administrativa o patrimonial, y te cuento brevemente qué consiste cada una de estas áreas. Por ejemplo, el área social lo componen los trabajadores sociales. Ellos se preocupan de hacer visitas a las residencias, por ejemplo, de coordinarse con los centros, y tienen 24 horas, los 365 días del año, pues abiertos sus teléfonos, porque imagínate, en un hospital llevan a un tutelado, un curatelado nuestro de una residencia a un hospital por un ingreso hospitalario de urgencia, y rápidamente llaman de la residencia: señor curador, Fundación Mayores, vuestro curatelado se ha puesto enfermo, no sabemos qué le pasa, va para urgencias. Pues rápidamente se mueve un operativo donde hay que poner un acompañante para que no esté solo, y a partir de ahí, si es que se ingresa o lo derivan otra vez a la residencia, estar preocupándose como si fuéramos sus hijos de todo lo que les pase. Así, pues en el día a día. También, por ejemplo, les manejan el dinero de bolsillo, les hacen compras. Algunos que viven, procedían de una casa, estaban viviendo en su domicilio donde no podían, ellos no tenían las condiciones básicas para poder estar allí, de alimentación, de higiene, de medicación, pues tenemos que solicitar al juzgado un internamiento no voluntario. Esto pues nos duele porque sacamos a la persona de lo que siempre ha sido su entorno, su casa, pero viendo cómo está rodeado de bolsas de basura, no se alimenta, parecen como mendigos, pues luego los ves cuando ya hay que salir a una residencia, el antes, el después, ya se les ve limpios, aseados, parecen otras personas. Le dignificamos el final de la vida. Vienen los pobres, como digo, llenos de heridas de la vida, de la soledad, que ahora también haré un pequeño alusión a la soledad. Se les ve solos en las casas, sin nadie, o los pocos que tienen no quieren preocuparse por ellos, o no pueden, o están lejos y dicen, no sé, la figura del mayor, por eso digo que está perdiendo, se les tiene como, no sé, es como algo que no tiene importancia, que ya solamente se jubilan, como digo, se ocupan de nuestros niños el que puede, luego llegan a una parte que se les ve débiles y al final, como digo, son como niños, hay que alimentarles, hay que ayudarles a andar. Y bueno, pues son víctimas, son objeto en algunos casos del maltrato, del abuso económico. De ahí también surge la creación de Fundación Mayores, de personas que están solas, que están en desamparo, que nadie les protege, nadie les vigila. Entonces, pues se les incapacitaba anteriormente judicialmente, ahora se les llama con la nueva ley dotarles de apoyos para completar su capacidad jurídica, y entonces pues ya tiene alguien que les cuida, que les vigila hasta que mueren y les hacemos, todo hay que decirlo, enterrarles, y hasta el último instante estamos con ellos como unos hijos. Básicamente, ese es el área social. El área jurídica, pues también compuesta por abogados, donde se preocupan, pues por ejemplo, de afectarles herencia de familiares que han tenido, que han fallecido. A lo mejor el tutelado o el curatelado no tiene recursos, pero tenemos que afectarle la herencia de un hermano que murió, que a lo mejor le ha dejado una casa, y esa casa, pues vamos a un notario con autorización del juzgado, y ese dinero pasa a ser de esa persona. Y bueno, pues mucha gente me dice, ¿y cuándo mueren? Pues cuando mueren, si han hecho testamento estando en vida, estando bien, siendo capaces, ese testamento tendrá validez, si no, pues a los herederos legales, y si no los hay, al Estado. Ese es el proceso patrimonial de estas personas. Y bueno, y otra parte, por último, para acabar, que de personas que se preocupan de rendir anualmente cuentas al juzgado, pues de todos sus ingresos, de sus gastos en la residencia, de todo ese tipo de cosas. Básicamente es esto, es preocuparnos como si fueran unos padres de todos los aspectos de su vida, de sus propiedades, de su residencia, de todo, para no dejarlo ahí a merced de cualquier persona. Pedro, me ha gustado mucho, ¿no?, la definición de dignificar el final de la vida, ¿no? A lo mejor es la frase que puede resumir el trabajo de la Fundación Mayores en su globalidad. Me voy a ir a la parte esta social de la que nos hablaba, esa parte más troncal, ¿no?, que me imagino que es la primera asistencia, y después de toda la pandemia, de todo lo que hemos vivido, sin entrar en lo que ya pasó, porque lo sabemos, está ahí y no se va a olvidar, es una herida abierta. Quiero ir a la parte de las secuelas, esa atención 24 horas tras la pandemia. No sé si se ha incrementado o si ha cambiado también la forma de trabajar, si esos mayores tienen
unas ciertas secuelas derivadas del miedo, de lo vivido, de toda esa parte de soledad, ¿no?, que vivimos todos y que en los mayores pues se acrecentaba durante esa época. ¿Cómo están viviendo los trabajadores sociales de la Fundación este post-COVID, entrecomillado? Sí. Pues bueno, pues de manera breve ha sido una bomba para todos en todos los sentidos. A todos nos impactaba, como decía al principio, ver las noticias constantemente fallecimientos. Imagínase, Mercedes, en esa residencia donde el compañero perdía a otro y cada día perdía al otro y perdía al otro. Claro. Nosotros por ejemplo, durante la pandemia, las compañeras no podían visitar a los se va la palabra tutelados, ahora ya es curatelado, perdonar, pero bueno, no podían visitarlos, no podíamos salir de nuestros domicilios, mantenían contacto telefónico con ellos. Muchos de ellos decían, es que ya no viene a verme esta chica, esta compañera, muy bien sin entender qué pasaba allí, no entendían. Y cuenta que además tienen enfermedades mentales, Alzheimer, deterioros cognitivos, que no entienden bien la realidad. Ellos tenían la presencia semanal o mensual o quincenal de estas compañeras mías que iban a verlas a las residencias, que le llevaban su dinero de bolsillo, le hacían compras de ropa y tal, y ver que ya no iba nadie, pensaban que habían hecho algo malo. ¿Qué pasaba ahí? Algunos pues les vino depresión, porque la tristeza, la soledad, no poder hablar con los que tenían familiares, con sus familiares, pues cuando les dejaban, cuando podían, por videollamada, o el que no podía expresarse de otra manera. Todo se resumía en poco contacto, tanto físico con los trabajadores que vienen de nuestra fundación, iba a verles, como también por teléfono y demás. Entonces, durante la fase del COVID, un poco quería hacer alusión a eso, fue muy difícil. Intentamos con las residencias, con sanidad, con bienestar social, en algunas provincias, bueno, en todas, mediar salidas terapéuticas que pudieran ir acompañados de profesionales debidamente protegidos, en su momento con guantes, mascarillas, para poder pasear, igual con otras personas con otro tipo de enfermedad, como el autismo y demás, les permitían salir a la calle en periodos controlados, pues a ellos también. Pues era muy difícil, porque a quién sí, a quién no, cómo. Entonces, y después de todo esto, bueno, ¿cómo les ha afectado? Tu pregunta, bueno, pues al final todo es un respiro, todo ha ido a mejor, todo ha ido a volver a sus ambientes donde vuelven a tener a los familiares que regresan a verles, nosotros, pero bueno, es triste ver que esa residencia donde habían X personas, por ejemplo, y ahora hay menos, pues es triste. Sobre todo nos encontramos que han perdido a muchos amigos que han estado años con ellos en las residencias, que ya no los tienen a su lado, a pesar de que ya eran mayores, de que ya estaban solos, aún se ven más solos. Van con miedo todavía, algunos cuando nos visitan, porque algunos nos salen a la calle, salen a pasear, como digo, vienen a nuestra oficina, que digo que lo aprovecho para decirlo, que está en la calle El Moya, que no lo afecte. Claro. Aunque tenemos sedes en todas las provincias, pero aquí está la calle El Molle número 7, pues a veces van a visitarnos, a ver cómo, bueno, ya aún van con su mascarilla, claro, van el gel, con esos miedos y bueno, con mucho miedo todavía, el miedo a recaer, el miedo a que venga otra vez, a que se les contagie, eso sigue estando ahí, el miedo a volverse a contagiar, eso lo notamos que sigue estando ahí. Pero bueno, pues los que quedan, como digo yo, de esta batalla tan difícil, bueno, pues están retomando el día a día con alegría, con ilusión, con lo que queda, con mucha resignación, y aprendemos de ellos, Mercedes, aprendemos de sus valores, de su experiencia, de lo que nos cuentan cuando vamos, y es un lujo que deberíamos prestarle más atención de la que le prestamos. Precisamente sí que quería entrar un poco en si se legisla pensando también en el mayor, si esa nueva ley, por ejemplo, de la que hablábamos, va más allá de la nomenclatura y protege más la figura de las personas mayores, o todavía queda un paso grande que dar en este sentido. Sí, todos los días se aprende, pero esta ley marca un paso en adelante. ¿Qué viene a decir esta ley? Esta ley viene a remodelar el ordenamiento jurídico español en función de una convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad del año 2006, que no se había implantado en España desde entonces. Entonces el gobierno dice, ya va siendo hora, hay que hacerlo ya. Pues ahora en junio se aprueba la ley y entra en vigor en septiembre. Y bueno, ¿qué principio, lo que me preguntas, viene a traer de importancia para el mayor? Pues un principio principal es que se respete la voluntad, deseo y preferencias de la persona mayor. Algo que parece tan lógico y tan básico, ¿no? Y que necesitaba ese respaldo legal. Eso es, por ejemplo. Y te voy a decir un ejemplo. Anteriormente, con las tutelas, el tutor sustituía la voluntad del tutelado. En cualquier sitio que se iba,
el tutelado no pintaba nada, por decirlo así, está feo que lo diga así, de manera documental, para hacer contratos, para hacer cosas, para ir a un notario y vender un bien. El tutelado no podía, su firma no valía, su capacidad no tenía capacidad, se decía, para obrar. Entonces no tenía capacidad jurídica, capacidad de obrar tenemos todos por el hecho de nacer, pero no tenía capacidad jurídica, tenía que ser sustituida por la del tutor. Pues lo que se pretende es que el tutelado, la persona discapaz, tenga más voto, tenga más voz en sus decisiones, que se le integre más en la sociedad, que pueda él decidir qué quiere de verdad. Y entonces, que no se incapacite tanto a la persona con tanta rapidez, porque antes existían dos figuras, la tutela y la curatela. Ahora ha quedado, como digo, eliminada la tutela, queda una curatela, que viene a ser lo que antes era la tutela, que era, bueno, lo vuelvo a repetir porque lo voy a confundiros. Antiguamente el tutor sustituía la voluntad del tutelado. Y las curatelas de antes eran como una especie de apoyo, una especie de representación parcial. Le asistíamos en determinados momentos de la vida, en temas sanitarios, pero en otros temas podía el curatelado decidir. Bueno, pues con la ley actual la tutela no existe, y esa curatela que antes era parcial, ahora la curatela viene a ser lo que antes era una tutela. Ahora, digamos que sigue sustituyéndose la voluntad, pero se exige que se escuche los deseos y voluntad de la persona. Sinceramente, nosotros también lo hacíamos siempre, en cuestiones médicas, cuando había que operar a una persona con discapacidad, con decisiones serias, oye, que te tienen que hacer esta operación, queremos que nos digas que, porque tu vida corre peligro por tu edad, y a lo mejor una operación de un tumor, de algo de un cáncer. Entonces, ¿de qué manera? Pues siempre, o en cosas de otro tipo, siempre se les escuchaba su voluntad, sus deseos. Pues en eso marca mucho la nueva ley. Y bueno, también hay otras figuras legales como el guardador de hecho, que antes no tenía tanta importancia, se le da más relevancia a esa figura de guardador de hecho. Puede ser un familiar, un conocido, que en las cuestiones de poca envergadura del día a día pueda ayudar a la persona discapaz sin tener que incapacitarle, ir a un procedimiento judicial para a lo mejor luego tener que vender una casa simplemente. Y para ese acto concreto de vender la casa, pues que pida permiso al juez para que lo autorice, porque es un acto de más envergadura, pero simplemente para eso, pero que no se incapacite con tanta rapidez, que con una figura que le aconseje, que le preste el apoyo, un guardador de hecho, por ejemplo, sea necesario para en el día a día ir llevando con normalidad su actividad. Y bueno, cuando ya pues, la enfermedad se convierte persistente, irreversible y necesita una persona que le asista constantemente, es cuando ya entra la figura del curador. Perdona que te haya complicado un poquito, o haya a lo mejor un poco confundido. No, gracias Pedro, porque estoy segura, además nosotros tenemos muchos espectadores de avanzada edad y sé que muchas veces estos términos y meternos en leyes es algo como muy arduo, a nadie nos gusta, y tener a alguien que nos lo explique claramente o con esa a modo de docencia siempre es de agradecer. Yo quería incidir también en otra parte que empezamos a escuchar, otros términos como soledad no deseada, que parece que va junto últimamente, y con lo que se empieza a trabajar también, o empezamos a escuchar que hay que combatirla. Yo no sé cómo se puede combatir esta soledad no deseada en un ritmo de vida tan frenético como llevamos en la actualidad. Pues sí, nosotros, por ejemplo, bueno, pues el perfil de las personas, como digo, la mayor parte no tienen familiares. Tenemos casi 400 tutelados, que no lo he dicho, en toda la región, y el 80 o 90% están en residencias, un 10 o un 20 en casas. En estas casas que tenemos, pues le dotamos de empleados del hogar para que no estén solos, para que tengan las 24 horas, lógicamente, un acompañamiento, una supervisión y un control. En las residencias, ¿cómo luchamos con la soledad? Por ejemplo, ahí, lógicamente, está el personal de la residencia, pero todo el día no puede estar con esa persona hablando con ella, escuchándole, que le cuente su historia de su vida. Mira lo que hacemos muchas veces, como manejamos el patrimonio de estas personas y a veces mueren sin tener herederos, sin tener a nadie, y al final, como digo, acaba en manos del Estado. Al final les ahorramos en muchos casos dinero, que decimos, pues mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerle acompañantes. Hay empresas en el mercado que bueno, se dedican a eso, o buscamos acompañamiento para que tengan en esos centros, que puedan pasar más horas con ellos, que los puedan sacar a pasear. Con las personas que no tienen recursos, igual intentamos, por ejemplo, con un grupo de voluntarios, hay entidades Cruz Roja o otras asociaciones que también tienen grupos de voluntarios que también acuden de manera generosa a acompañarles. Y bueno, pues intentamos luchar con ese... nosotros hicimos un proyecto también que se llamaba Camina conmigo, que esa soledad, que no estén solos en la última etapa de su vida,
en un hospital, cuando hay un ingreso, como decía al principio, que esté con alguien acompañado, que no solamente para eso, que la asista para se me ha acabado el suero, o que venga me lo cambien, sino que le dé conversación, que le cuente cosas. Más allá de la atención clínica, ¿no? La atención más cercana. Efectivamente. En todos los ámbitos, en el residencial, en el domicilio, bueno, la medida que lo permite sus posibilidades, unos, pues bueno, pues totales de personas que les acompañen y bien voluntarios, viven a veces contratadas, pero eso, que estén acompañados, que no estén solos. Y sí, porque nos han dado mucho a nosotros y no nos han dejado cuando nosotros hemos sido jóvenes, siempre han estado pendientes de nosotros, igual tenemos que hacer con ellos. Pero hay más asuntos, ¿no?, en torno a los mayores. Hablo, por ejemplo, de la transformación digital que estamos viviendo todos también, y que cada vez Fundación Mayores está más cerca de los mayores más vulnerables, pero cada vez los mayores pues, necesitan una mayor presencia en su día a día. Es decir, aquellos que no tienen, por ejemplo, ese acompañamiento, ¿no?, que no llegan a tener ese tipo de cercanía que les puede ayudar a ciertos trámites. Yo no sé cómo lo viven desde la Fundación, ¿no? El que a veces parece que cuando vamos avanzando nos olvidamos de una gran parte poblacional, que es esa denominada tercera edad, que nos la dejamos fuera muchas veces. Sí, pues mira, hasta nosotros los trabajadores que tenemos carreras, nos complicamos la vida a veces con los bancos. Sí. Nosotros anteriormente, cuando yo llegué a la Fundación hace 12 años, pues venía el tutelado con nosotros, con su cartilla del banco, donde la actualizaba, donde llevamos a cabo la supervisión de sus ingresos, sus gastos, que la residencia se pagara, que los suministros de su casa quedaran atendidos y demás, los impuestos. Las libretas ya no se usan, todo acceso a internet, acceso electrónico, por un lado, donde ya no sé lo que tengo en la cuenta, pues nosotros, pues mira, tienes esto, nos metemos a internet con las claves, las contraseñas, esto es lo que hay. Pero se está modernizando tanto, están reduciéndose el personal de las entidades bancarias, todo por ordenador, todo digitalizado. Hay un gran panel que accedes y ni nosotros mismos te pierdes, como aquí hay que tocar a qué pestaña para que me atienda esta persona, de qué manera, y luego la poca paciencia que tienen, porque solamente parece que prestan atención pues, a los grandes patrimonios, a gente que tal, y van la mayoría de los pensionistas a cobrar su pensión y tienen que estar sentados ahí, que lo ves con el bastón, con los andadores, y los pobres haciendo tiempo y a ver, y luego no entienden, y luego no se les escucha lo debido de manera a la ligera. Nosotros, por ejemplo, pues hay personas que pueden ir a cobrar la pensión algunos meses, acompañadas de trabajadores nuestros, poco a poco, claro, supervisándoles, manejan pocas cantidades de dinero y les acompañamos al banco, venga, que saquen la pensión o parte de la pensión porque hay que pagar la residencia y demás, que lo tienen en cuenta, pero sí que se les ha complicado mucho el acceso a los bancos, a las entidades, a los cajeros, con tanta tecnología. Luego también, bueno, pues nosotros intentamos, como digo, acompañarles y supervisarles. Lo que sí que quiero hacer también hincapié, hablamos de los bancos, sobre también, un poco quizás, no es sí, pero el maltrato, el abuso también económico que se produce. Nos pasó una cosa también con los bancos, con estas personas mayores. También quiero dejarlo aquí plasmado, de personas que iban acompañados de alguien. En un pueblo nos ha pasado casos donde, bueno, van al banco a sacar el dinero y sacan cantidades grandes y los empleados del banco deben andar con más cuidado porque a lo mejor van influenciados a sacar una persona que les está de alguna manera, porque ya tienen demencias, tienen olvidos y demás. Y bueno, pues nos pasó un caso, lo cuento de manera anónima, a modo de ejemplo, donde un matrimonio mayor de un pueblo pues le sacaron todo el dinero que tenía del banco, 70, 80 mil euros casi, en 5 o 6 meses, acompañado de una chica del pueblo pues que acompañaba a ese señor mayor por sus cariños, sus atenciones y demás, y llegaba al banco, sacaba 10.000 euros, 14.000 euros, 15.000. Yo, si soy el empleado del banco, digo, de avisar por lo menos a la policía, a la Guardia Civil, ¿no? Claro. Pues había una persona que estaba estafando a esta persona, sacándole el dinero y demás, y cuando llegamos nosotros no tenían un duro, las cuentas vacías, no tenían ni para poderse alimentar. Fue un caso además que no tenían medios económicos, porque al tener estos medios económicos lo dejaron sin nada. Podríamos haberles tenido atendidos contratando personas en el hogar, no moverlos de su casa, que a lo mejor ese era su deseo, su preferencia, quedarse en su casa. Pues no había medios y en este caso pues también tuvimos que solicitar un internamiento no voluntario al juzgado, llevándolos un poco a la fuerza a una residencia, pues para que estuvieran atendidos en todos los aspectos, porque en la casa
no estaban. Y si se hubiese adoptado una medida cautelar, haberse protegido esa cuenta bancaria, haberse bloqueado, alguien hubiese dado la voz de alarma a una autoridad, a un policía, a un trabajador social, a alguien, esa cuenta se hubiese bloqueado y bueno, pues esos ahorros estarían para ahora en la vejez poder tener atendidos cualquier tipo de necesidad que tuvieran. He hecho este paréntesis del abuso económico porque me he acordado al hablar del tema de los bancos. Pero sí, en general, la administración, no solamente los bancos, cualquier sitio que vayas, un ayuntamiento, además, aunque se facilitan mucho, ya no solamente barreras físicas, también barreras digitales y el fraude digital, la estafa de personas también que están a la fecha acompañando a estas personas. Voy a acompañarte, ayudarte, a tal. Al final persiguen engañarle, sacarle ese dinero que tienen de la pensión o algo similar. Fíjate qué importante, ¿no?, el tener esa visión inclusiva también a las situaciones de las personas mayores, porque si lo interiorizamos en nuestro día a día, pues quizás te salta esa señal de alerta, que yo sé que a los que trabajan dentro de la fundación pues no les hace falta que les pinchen mucho para tener las orejas bien atentas, ¿no?, como si dijéramos, pero si todos lo vamos interiorizando, podemos evitar este tipo de situaciones también en cierto modo. A mí me ha parecido, no sé si van por ahí los tiros, pero digo, lo mencionaba muy rápidamente, el maltrato a los mayores, y a todos nos vienen a lo mejor un maltrato más físico, pero las personas mayores viven maltratos de muchas características, me imagino, ¿no? También. Nosotros lo que más apreciamos es el maltrato de tipo económico. De hecho, muchas de las curatelas que nos llegan son de ese tipo, por remociones de curador de hijos que no han desempeñado bien ese trabajo, esa protección del mayor, porque se han quedado con el dinero. Han dejado de pagar las residencias acumulan deudas de 5.000 euros, 10.000 euros, que cuando llegamos nosotros, ya el juzgado nos da la curatela a nosotros, y vámonos, la residencia nos clama, debe 10.000 euros, debe 5.000, y decimos, ¿cómo nos apoyó esto antes a hacer? Bueno, pues así va pasando. O están en su casa y en la comunidad de propietarios ya tiene una deuda de 5.000 euros. O el sobrino se está cobrando el alquiler, o el sobrino está quedándose con la pensión de su madre, o de su tía, o de su abuela, y no está pagando la residencia. De esos casos, muchísimos, no son aislados, son muchísimos. También quería decirte que a raíz de la pandemia hubo un parón en todos los aspectos. Los juzgados dejaron de promover procedimientos de incapacitación judicial. Tras la pandemia se han movido muchísimos procedimientos, han empezado a llamarnos, a citarnos los juzgados, a aceptar muchos cargos que estaban ahí paralizados. Entonces pues vienen con muchas demandas venga, hay que incapacitarle ya, hay que aceptar ya el cargo en el juzgado. Prácticamente a uno por semana, algunos días aceptábamos dos curatelas. Entonces se ha movido mucho y bueno, pues sí que ha habido esa conciencia después del COVID también de proteger más a la persona. Me preguntabas al principio, porque eso, se han detectado casos también en los domicilios. Teníamos personas que, fíjate, cuando nadie podíamos ir de nuestra casa, cómo ir a esa persona a llevarle ayuda a domicilio, porque el ayuntamiento, las entidades tuvieron que rescindir las visitas y demás, con la policía, con Cruz Roja, entidades de todo tipo, que teníamos que echar mano a través del teléfono, con guantes, y en ese momento a ver qué necesita para que tuvieran su comida por lo menos, y esa atención. No ha sido fácil, ha sido una guerra a través de los teléfonos, porque tenemos que hablar con los bancos por teléfono, imagínate con la protección de datos. Un banco de Cuenca que yo le decía, pues necesito dinero para esta persona, pero es que no podemos dártelo, no estás en la cuenta. Bueno, pues a ver cómo lo hacemos, a ver quién viene. Era muy complicado, con todo cerrado, manejar dinero, de todo tipo de cuestiones. Yo, Pedro, mira, es una pregunta casi más personal, ¿no? Pero bueno, hablando de todo esto, pues a mí me vienen a la cabeza imágenes que también en su momento pues impactan, ¿no? Porque si hablamos de personas mayores, nadie nos imaginamos personas, por ejemplo, que tengan que protestar por sus pensiones o defender sus derechos en la calle, o ser protagonistas de un desahucio, por ejemplo. Son imágenes que al que más y al que menos creo que le impactan y que no corresponde mentalmente. Digo, no deberían estar viviendo este tipo de situaciones personas de esta edad, ¿no? Yo no sé, como miembro, como ese delegado tutelar en Fundación Mayores, ¿cómo sienten cuando ven este tipo de imágenes en noticiarios? Sí, pues efectivamente, como dices, sobre todo a nivel nacional, en otros medios, que este matrimonio mayor que no ha podido pagar la hipoteca, que no ha podido, pues nos quedamos en shock. Nos quedamos viendo, pues, cómo permitimos estas cosas, cómo los legisladores, cómo nos dotamos de medios, cómo es posible esto.
que una persona mayor que no tiene su única casa, que están pagándolo con una hipoteca que han llegado hasta los 70 y tantos años, porque imagínate, yo tengo 47 años y me queda hipoteca hasta los 70 y tantos. Es lo más normal a día de hoy. Efectivamente, a esas edades viene cualquier traspié de unos hijos que tienes que ayudarle o lo que sea, porque pasa que se quedan sin trabajo y llegas ahí que al final dejas de pagar 3 meses el alquiler o 5 meses, te ves en un procedimiento judicial con una entidad bancaria que te quiere echar de tu casa. Bueno, pues nosotros por fortuna no hemos tenido esa situación con nuestras personas que tutelamos, pero sí que lo hemos tenido de manera pasiva, sí que hemos tenido viviendas de personas tuteladas que habían dejado en su pueblo, aquí en un rincón de la ciudad, porque están en la residencia, viviendas que tampoco son grandes palacios, pero también las cerraron en su momento con sus recuerdos y ahora nos encontramos que nos llamaba el vecino que tenéis ocupas en esta casa. Y durante la pandemia, yo recuerdo aquí en Albacete 3 pisos que tuve que poner denuncias en la Policía Nacional, 2-3 casos, sí, ocupados por personas que ahora, bueno, pues también tendrían necesidad, pero yo creo que deben buscársela de otra manera, porque esa persona podía haber alquilado esta casa para poder sufragar los gastos que no son suficientes a veces con la pensión para pagar una residencia, y no podía hacerse porque esa casa estaba alquilada meses y meses y meses, y hasta que la sentencia salía del desahucio, desalojo de la vivienda, pues esa persona podía percibir unos ingresos que podíamos alquilar en su vivienda y no los podía percibir. Lo vivimos de esa manera de clase pasiva, sufriéndolo el tutelado, pero nosotros por fortuna no tuvimos, que yo recuerde, así casos de que ellos los echaran de las viviendas, si los llevaríamos a una residencia, le buscaríamos rápidamente una plaza, en ese caso no se nos daría. Yo sé que es necesario hablar de todo esto, ¿no? Porque sí que hay que abrir los ojos, ¿no? y mostrar las realidades que a veces pues, no las vemos con tanta claridad, pero quiero aportar un poquito de luz, porque si hablábamos al inicio de esta Feria Regional del Mayor que aportaba soluciones o a los problemas o a las necesidades que pueden surgir a personas de avanzada edad, también aportaba ocio, y un ocio saludable, y ocio del que hablamos de envejecimiento activo. Entonces, ¿cómo de importante es también por la parte de los hijos, ¿no? Por la parte que nos toca a los hijos o a las personas que tienen a una persona mayor cerca, lo importante que es empujar o insistir en que hay que divertirse y hay que salir? Sí, por eso lo pensamos. Tenemos que, bueno, pues al forjarse esta feria, como decía, queríamos que ellos tuvieran su protagonismo, que tuvieran un lugar de encuentro, que pudieran reivindicar que están ahí, que aún les queda tiempo. Yo, mira, Merche, me crié en un ambiente, lo cuento en breve, con personas muy mayores. Yo perdí a mi padre cuando fui muy joven, por ejemplo, y en el entorno que tenía familiar eran unos abuelos y unos tíos abuelos, que les escuché contar sus vidas una tras otra vez, todas sus experiencias. Eso me fue enriqueciendo de alguna manera que también hoy hace quien soy como persona, y que quizás pues, les tenga eso que llevo dentro, esas personas que me cuidaron, que me transmitieron con esa experiencia, con esos valores, con esas cosas que ellos tenían en aquella época donde no tenían medicamentos, no tenían televisión, no tenían nada de nada. No podían, como el otro día decíamos en la feria, el rector que estuvo con nosotros, acceder a una carrera, a unos conocimientos, a una formación. No pudieron nada de todo eso. Entonces nosotros lo tenemos gracias a aquellos, como digo, la generación del hierro, voy a traer un sitio, y ahora los jóvenes la generación del cristal, de las tablets, de los móviles, los niños que están. Pues entonces que les prestemos más atención porque tienen cosas que decirnos. Yo tengo amigos, son personas ya de 70 y tantos, 80 años, que algunos tienen un gran currículum, con una gran trayectoria, una gran sabiduría, y estoy aprendiendo de ellos constantemente, no porque hayan sido médicos, jueces, sino porque han vivido experiencias de tanta pasión y tanto amor y tanto cariño que te quedas impactado, y nos nutre a los jóvenes para alimentarnos para nuestro futuro, para crecer como personas, que vamos a llegar, si Dios quiere, a ser como ellos. Y pasarán, yo creo que queremos construir también nuestro futuro, queremos con estas ferias, con estos encuentros, con esta difusión, queríamos también salir del armario, por decirlo así, queríamos no quedarnos en los ordenadores, en las residencias, con los fiscales, con el trabajo de la incapacitación, de los internamientos, sino que la sociedad de verdad lo vea, que está ahí. Por eso esta feria queríamos pues también convocaros a vosotros, los medios de comunicación, y era también una idea que llevábamos de transmitir este trabajo para que se difunda más y más rápido, porque cuando hacemos esto nos damos cuenta de que se previene antes y que se evitan como los delitos en la policía, cuando se dan ideas de no dejar la llave no sé cómo, no sé qué, al final pues se disminuyen los delitos. Pues aquí igual, cuando se dice, oye, cuando tengáis esta situación, ayer me llamaba un amigo y me decía, Pedro, tengo un familiar que no puede
puedes ya estar en la casa, incluso tenemos miedo de que hay una persona que está controlando el dinero. Pues mira, vamos, si ya esa persona necesita protección, primero de su salud, de su persona, de su integridad y luego de su patrimonio, pues muévelo ya, comunícalo al juzgado, le pase una plantilla, un modelo, comunícalo al juzgado y que se adopte una medida cautelar, que se bloquee la cuenta para que nadie pueda ya manejarla como quiera. Entonces, bueno, pues lo que decías, que esta feria sea la primera, sea un referente, que es la primera en Castilla-La Mancha, creo que no hay otra. Entonces nos hemos cargado orgullo de decir, vamos a hacerlo bien, para que quede bien, que creo que sí ha tenido éxito, según me cuentan los compañeros, más de 1000 y pico asistentes, que tengamos un poco nosotros contabilizados, y bueno, pues que esperemos que de verdad, que cuando lleguemos nosotros nos vayamos preparando el camino, como queremos, nos lo vayamos diseñando, y bueno, pues mejorar, que toda la administración vaya tomando medidas en todas las áreas, en la medicina, en lo social, psicólogos, todo, con ese envejecimiento activo que decías, con esa salud de la mente, esa salud física. Y bueno, esa feria reunió pues todos estos factores, esa es la idea que llevábamos, que hubiera psicólogos para manejar esas emociones, que hubiera algún farmacéutico porque toman tantos medicamentos, pues para que les nutricionistas, todo, hubo todo tipo de personal para que aprendiesen. Pues Pedro José Molina, muchísimas gracias también enhorabuena por la feria, primero, en representación, que sé que hay mucha gente detrás que ha hecho posible esta feria, pero sobre todo por darnos pie a los medios de comunicación, a hablar de las personas mayores, de sus necesidades, de sus problemas, de las posibles soluciones, de los recursos que tienen a disposición. Y pues lo dicho, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y ponernos sobre la mesa el tema que hemos tratado hoy. Pues Merche, muchísimas gracias a ti, a Visión 6, y bueno, gracias también a todos mis compañeros que no pueden estar aquí, de la Fundación, de todo Castilla-La Mancha, que sigamos luchando así como intentamos hacerlo todos los días para, como digo, dignificar el final de sus vidas, bueno, pues que se encuentren todos mejor. Muchísimas gracias a vosotros. Pues lo he dicho, muchas gracias. Y ustedes ya saben, hoy hemos hablado de mayores, que da para mucho el tema, pero el viernes que viene les espero, pues como cada semana, con un nuevo tema sobre la mesa, y que sin ustedes esto no es posible. Nos vemos, buenas noches.